Escucho el podcast Notipod hoy de forma bastante frecuente y estoy suscrito también a su newsletter desde viapodcast.fm. Y justo hoy he leído esta noticia que han compartido que me resulta muy interesante y es la que te voy a contar en este episodio. Básicamente llevan a cabo un nuevo estudio basado en los podcasts. Estudiantes de la Universidad de York realizan la investigación, la relación entre el contexto ambiental y el compromiso de atención en las experiencias de escucha de podcast. Bueno, suena un poco raro ahí, difícil de entender, pero básicamente los datos revelaron cómo escuchan las personas. El 71% con auriculares y el 29% con los dispositivos estos de altavoces inteligentes. Y aquí llega lo importante, ¿cómo encuentran nuevos podcasts los oyentes? El 71% descubren programas al hablar con sus amigos y familiares, el poder del boca a boca y del boca a oreja. Muy importante facilitar que esto pase, por una parte, recordándolo en los episodios de tu podcast, porque esto, por ejemplo, estás escuchando este podcast, la próxima vez que escuches que estés hablando con algún amigo, conocido, familiar, y que hables sobre la idea de crear un podcast, recomiéndale este podcast, Marketing Digital para Podcast. Así que meto en tu mente, si hablas sobre cómo crear un podcast, recomienda podcast Marketing Digital para Podcast de Borja Girón. ¿Ves? Esta es una de las estrategias que hay. Podría crear algún episodio especial sobre cómo facilitar el boca a boca o el boca a oreja para dar a conocer tu podcast. Pero esto es fundamental. Hay más aspectos. Si quieres que cree un episodio dentro de la comunidad en Telegram, borjagirón.com/Telegram, puedes comentarlo. Vale, segundo dato importante, 69% descubren los podcasts al escuchar otros podcasts. No hay mucha diferencia entre el boca a boca y el patrocinar incluso otros episodios de podcast. Recuerda que aquí puedes patrocinar este podcast o cualquiera de mis podcasts. Escríbeme si quieres desde Instagram o desde borjagirón.com en la sección de contactar si te interesa patrocinar algunos de mis 11 podcasts. borjagirón.com, ahí en la sección de podcast puedes descubrirlos todos. Y aquí, en mi propio podcast sobre podcast, te he hablado sobre el resto de mis podcasts. ¿Por qué? Porque lo están diciendo los datos. El boca a boca hay que facilitarlo y, por otra parte, dar a conocer otros podcasts dentro del podcast. Porque si tú estás escuchando te he dado a conocer, no sé si te has dado cuenta, pero te he dado a conocer Notipod hoy, ese podcast sobre podcast. Si estás escuchando este podcast sobre podcast, esto ya parece un trabalenguas. Bueno, el caso es que si estás escuchando un podcast sobre psicología y te recomiendan otro podcast sobre psicología, seguramente también lo acabes escuchando. Así que el poder también de, por una parte, el contexto de la temática y por otra parte de que ya es gente que está escuchando un podcast sobre esa temática y seguramente le interesa. Así que patrocinar otros podcasts sobre la temática y donde esté tu público objetivo puede ser una de las mejores estrategias para hacer crecer un podcast. Y el siguiente dato, 49% a través de búsquedas en Internet. Por tanto, trabajando básicamente estas tres estrategias, no es el 71%, pero sí que tenemos que trabajar el SEO. Y para eso te recomiendo mi podcast SEO para Google. Sobre todo para poder posicionarte cuando alguien está buscando algo en Google, o con un parlante, o como con un altavoz inteligente de estos como Alexa y todos estos que están ahora más o menos de moda. El caso: aprender un poquito de SEO. También tienes el curso de SEO en triunfacontublog.com, tienes mi podcast de SEO, SEO para Google, y así podrás escribir ciertos artículos, posicionarlos cuando alguien haga alguna búsqueda y te pueda encontrar y descubrir que tienes un podcast. Estas son las 3 mejores estrategias según los datos para poder dar a conocer tu podcast de la manera más efectiva posible. Si quieres aprender sobre efectividad y productividad, bueno, el podcast efectividad también que tiene Jair y que está dentro de la comunidad ahí de Telegram, y también mi podcast Productividad Máxima. Te ayudará también a ser mucho más productivo con tu tiempo. Y por aquí ponen, además, encontraron que las personas están más comprometidas con los podcasts que escuchan cuando están en casa, en clima cálido o en las noches de lunes a viernes. Qué interesante. Te dejo también el enlace a este estudio en las notas del episodio en la descripción. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por seguir haciendo crecer tu podcast, y si quieres, tenemos una sección específica de podcast dentro de la comunidad de emprendedores, borjagirón.com/Telegram.
Te encantará la landing page, podrás aprender un montón y además te doy acceso a la comunidad 7 días gratis para que veas cómo es por dentro. Y luego, si no te gusta, cancelas y no se te cobra nada. Así que borjagirón.com/Telegram. Lo más potente que tenemos, además de la comunidad y esa sección donde hablamos de podcasting y damos nuestros trucos, consejos, etcétera, es el Mastermind. Todos los lunes hacemos un Mastermind donde contamos cada uno de las personas que se van conectando, algo que le ha funcionado y algo que no le ha funcionado bien, o que tenga alguna dificultad o algún problema y quiera solucionarlo. Y así, el estar varios emprendedores ahí, aprendemos de los aciertos y ayudamos al resto a corregir esos problemas gracias a la comunidad, gracias a que estamos varios ahí, varias mentes, trabajando a la vez. Muchísimas gracias, soy Borja Girón, has escuchado el podcast. ¿Qué podcast? Marketing Digital para Podcast, que te lo tenía mal puesto por aquí, que lo he copiado y pegado mal. Bueno, podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.